Sonido, uno, dos, tres. Reunidos en el nombre del Señor, que nos ha congregado ante su altar, celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. Celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. Ofrecemos esta Eucaristía por el alma de Rafael Antonio Buitrago Ruiz al cumplir un mes de fallecido, intención de la familia Buitrago Ruiz. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes y con tu Espíritu. Muy queridos hermanos, al comenzar esta celebración eucarística, pidamos a Dios que nos conceda la conversión de nuestros corazones. Así obtendremos la reconciliación y se acrecentará nuestra comunión con Dios y con nuestros hermanos. Tú que ofreciste el perdón a Pedro arrepentido, Señor, ten piedad.
Señor, ten piedad. Tú que prometiste el paraíso al buen ladrón, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que perdonas a todo hombre que confía en tu misericordia, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Señor, tú que te complaces en habitar en los rectos y sencillos de corazón, concédenos vivir por tu gracia de tal manera que merezcamos tenerte siempre con nosotros. Por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Amén. Escuchemos atentos la palabra de Dios. Lectura del libro del Génesis. El hombre se llegó a Eva. Ella concibió, dio a luz a Caín y dijo: he adquirido un hombre con la ayuda del Señor. Después dio a luz a Abel, el hermano. Abel era pastor de ovejas, mientras que Caín trabajaba en el campo. Pasado un tiempo, Caín ofreció al Señor dones de los frutos del campo, y Abel ofreció las primicias y la grasa de sus ovejas. El Señor se fijó en Abel y en su ofrenda, y no se fijó en Caín ni en su ofrenda, por lo cual Caín se enfureció y andaba abatido. El Señor dijo a Caín: ¿por qué te enfureces y andas abatido? Cierto que si obraras bien estarías animado, pero si no obras bien, el pecado acecha a la puerta, y aunque viene por ti, tú puedes dominarlo. Caín dijo a su hermano Abel: vamos al campo. Y cuando estaban en el campo, Caín atacó a su hermano Abel y lo mató. El Señor dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Respondió Caín: no sé. ¿Soy yo el guardián de mi hermano? El Señor le replicó: ¿qué has hecho? La sangre de tu hermano me está gritando desde la tierra. Por eso te maldice esa tierra que ha abierto sus fauces para recibir de tus manos la sangre de tu hermano. Aunque trabaje la tierra, no volverá a darte su fecundidad, andarás errante y perdido por el mundo. Caín contestó al Señor: mi culpa es demasiado grande para soportarla. Hoy me destierras de aquí, tendré que ocultarme de ti, andando errante y perdido por el mundo. El que tropiece conmigo me matará. El Señor le dijo: el que mate a Caín lo pagará 7 veces. Y el Señor puso una señal a Caín para que, si alguien tropezase con él, no lo matara. Adán se llegó otra vez a su mujer, que concibió, dio a luz un hijo y lo llamó Set, pues dijo: el Señor me ha dado un descendiente a cambio de Abel, asesinado por Caín. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ofrece a Dios un sacrificio de alabanza. Ofrece a Dios un sacrificio de alabanza. El Dios de los dioses, el Señor, habla. Convoca la tierra de oriente a occidente. No te reprocho tus sacrificios, pues siempre están tus holocaustos ante mí. Ofrece a Dios un sacrificio de alabanza. ¿Por qué recitas mis preceptos, tú que detestas mi enseñanza? ¿Te echas a la espalda mis mandatos? Ofrece a Dios un sacrificio de alabanza. Te sientas a hablar contra tu hermano, deshonras al hijo de tu madre. Esto haces y me voy a callar. ¿Crees que soy como tú? Te acusaré, te lo echaré en cara. Ofrece a Dios
un sacrificio de alabanza. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se presentaron los fariseos y se pusieron a discutir con Jesús para ponerlo a prueba. Le pidieron un signo del cielo. Jesús dio un profundo suspiro y dijo: ¿por qué esta generación reclama un signo? Os aseguro que no se le dará un signo a esta generación. Los dejó, se embarcó de nuevo y se fue a la otra orilla. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos hermanos, por este pequeño tiempo de esta semana que nos queda de este tiempo ordinario, porque como decíamos el día de ayer va a ser interrumpido por el tiempo de Cuaresma que iniciaremos el próximo miércoles con el miércoles de ceniza. Y en estos pocos días, hoy, mañana, mejor dicho, vamos a tener estas lecturas todavía del libro del Génesis y del Evangelio de San Marcos. El Génesis nos está poniendo sucesivamente el proceso paulatino del incremento del pecado. Cómo se ha ido metiendo el mal, cómo se ha ido metiendo el pecado. Recordemos que la semana anterior veíamos cómo Adán y Eva entran en diálogo con la serpiente y cayeron. Por eso no hay que entrar en diálogo con serpientes, no hay que entrar en diálogo con ningún demonio, como ya ha dicho San Marcos. Hay que hacerlos callar y hacerlos salir. A nosotros nos da cobardía eso, cómo meternos con esos seres poderosos. Y ya de antemano entonces vamos perdiendo ante los demonios. Como decía Santo Tomás de Aquino, ante la ocasión del pecado, huir. No hay que dar ninguna oportunidad porque el pecado es demasiado astuto. Nosotros siempre vamos perdiendo porque no somos astutos, somos demasiado ingenuos y ante ciertas situaciones caemos con una facilidad. Y por eso, queridos hermanos, durante estos días que se han presentado estos textos del Génesis especialmente y del Evangelio de San Marcos, nos proponen cuáles son las causas, los orígenes de todas esas situaciones en las cuales el ser humano cae y se encuentra en una postración tremenda, tanto así que Dios mismo tiene que intervenir directamente para salvar la situación, y eso es lo que llamamos entonces la salvación, la intervención de Dios, porque el ser humano no es capaz por sí mismo de salir de esa postración. Lo que inició con Adán y Eva en esa caída terrible, deformar la imagen de Dios, porque la serpiente dijo: es un envidioso y no quiere que ustedes lleguen a ser como dioses, y por eso les prohíbe comer de ese árbol. Y cuando ya se comió de ese árbol, nos dimos cuenta de nuestro ser. ¿Qué somos? La inteligencia que nos da el árbol de la ciencia del bien y del mal nos pone ante nuestra realidad. Es que no somos nada. Todo viene de Dios, del poderoso, del que es capaz de dar la existencia, del que saca de la nada, y nosotros entonces nos damos cuenta que no somos nada. No podemos hacer nada. Es una impotencia existencial profunda que aniquila todos los anhelos, que aniquila todo lo bueno que pueda haber en el hombre, y lo único que queda, como dice el texto del Génesis, es recurrir a unas hojas de árboles para tapar la desnudez, porque somos nada. No podemos nada sin Dios. Mientras estábamos en comunión con Dios, Dios sostenía todo. Y ahora que tenemos
esa ciencia del bien y del mal, ahora nos toca a nosotros sostener lo que podamos, y lo máximo que podemos hacer es tapar las vergüenzas con hojitas de árbol, que es una figura poética demasiado hermosa, interesante, profunda y muy precisa. Entonces el ser humano por fin se conoce en lo que es. El ser humano no puede hacer absolutamente nada por sí mismo para existir, para hacer, para continuar adelante, y lo único que le queda en perspectiva es una visión terrible de infierno. Si no interviene Dios, estaríamos absolutamente perdidos. Y ese mal entonces se va incrementando, como lo presenta hoy el libro del Génesis. El mal ya no es solamente una deformación de la imagen de Dios, el darse cuenta de todas las impotencias del ser humano, sino que el mismo ser humano empieza a incrementar el mal asesinando al otro. Terrible. Y entonces, cuando ya Caín y Abel, que son los dos representantes de dos formas de ver el mundo, de uno que hace el bien y ofrece a Dios un sacrificio que duele, es decir, tiene que matar sus animales, sus seres valiosos, y darle la grasa a Dios, y eso va correspondiendo con una vida moral impresionante a los ojos de Dios. Se porta demasiado bien, Dios acepta esa ofrenda, no la grasa de los animales que ha ofrecido, sino de la ofrenda de sí mismo. Es que el sacrificio es como el signo de lo que uno le presenta a Dios, y entonces eso le agradó a Dios, dice el Génesis, de parte de Abel. En cambio, Caín ofrecía de lo que daba la tierra. Si Abel era pastor, es decir, tenía que criar animales y sacrificarlos, con lo que implica la pérdida de unos animales en un sacrificio, que a la larga no es pérdida, es una inversión, como dicen por ahí. Para Caín simplemente era dejar que la tierra produjera, y daba entonces de lo que quisiera. Lamentablemente la vida sedentaria le propone a uno una situación en la cual uno está muy cómodo y deja que otras cosas produzcan, y eso es lo que se le ofrece a Dios, y la persona se hace a un lado, y por eso entra en el proceso del mal. Su vida no es como Dios quiere. Su sacrificio no se corresponde con lo que Él está ofreciendo. Y por eso, como nos dice hoy el Salmo, que es bastante interesante, ofrece a Dios un sacrificio de alabanza. No te reprocho tus sacrificios, pues siempre están tus holocaustos ante mí. Esto está en el Salmo 49. Siempre hay sacrificios, pero tu vida no se corresponde con esos sacrificios, porque detestas mi enseñanza, te echas a la espalda mis mandatos, hablas mal contra tu hermano, deshonras al hijo de tu madre. ¿Tú crees que me voy a callar ante eso? Yo te acusaré, dice Dios. Y por eso, queridos hermanos, Dios no recibe ningún sacrificio que no corresponda con la vida íntima de la persona, es decir, que corresponda a ese sacrificio, que corresponda a los mandatos de Dios, que haga sonreír a Dios con una vida que produce luz, que produce bien. Si no se da eso, todos los sacrificios serán rechazados. Por eso hay que tener en cuenta eso, queridos hermanos. Los que entonces no ofrecen los sacrificios como Dios manda, empiezan a tener por allá como una costra profunda que genera una ceguera espiritual impresionante, que es lo que nos presenta hoy precisamente la Sagrada Escritura. La ceguera de Caín, que no ve las bondades de Dios, todo lo que está recibiendo, todo lo que puede cultivar, pero él no corresponde, y por eso es rechazada su ofrenda. No ve a Dios actuando en la creación. Se vuelve ciego porque solamente se ve a sí mismo, y por eso Dios le dice: cuidado, porque cuando haces eso, el mal empieza a acechar. El pecado está a la vuelta, pero puedes dominarlo, está en tus manos. Y pues si estás ciego, ¿cómo va a ver estas cosas?
¿cómo va a escuchar? Eso mismo nos presenta hoy el Evangelio de San Marcos en el capítulo 8, desde el versículo 11, es cortito, 3 versículos nomás, desde el 11, el 12 y el 13, donde el pueblo entero que se reúne ante Jesús, los judíos que están allí, le están exigiendo a él que tiene que revelarse como se reveló Dios a Moisés. Y si usted tiene pretensiones de ser un profeta como Moisés, debe hacer signos poderosos, portentosos, como los hizo Moisés. Y Jesús, pues, dice aquí, se disgusta. Un suspiro profundo, pero de disgusto, como de fatiga, de cansancio. Ya no puedo más con esta gente. Por más que se les insista, están ciegos, no pueden ver. ¿Acaso no ven a Dios en mí, que está a 1 metro de distancia de ellos? Y ellos no lo pudieron ver. Exigieron entonces esos antiguos portentos estilo Moisés, que levantaba la vara y dividía el mar, rompía la roca y mandaba plagas y una cantidad de cosas. Y resulta que el signo ahora es el mismo Jesús en cuerpo, en carne y hueso delante de ellos, y no se dieron cuenta. Y al no darse cuenta, entonces entran en esa ceguera, y el mal, como está acechando, siguen haciendo sus males y no les importa, porque si no pueden ver a Dios en un ser humano que está ahí, Dios mismo, que era el signo, y por eso Jesús suspira como diciendo: aquí es tiempo perdido. No lo ven a Él, no hay signos, está delante de ustedes, pero no se dan cuenta. Y al no darse cuenta, su vida va a seguir en ese plan de mal, en ese plan de pecado que los vuelve más y más ciegos. Que ese es el gran peligro, queridos hermanos. El mismo peligro de Caín nos puede caer a nosotros, volvernos ciegos y volver invisibles a los hermanos. Alguien me preguntaba en estos días: ¿y cómo se hace para ver a Dios? Y yo le decía: Jesús, dice los evangelios, hizo un milagro con un hombre. Este hombre era ciego de nacimiento. Jesús le impone las manos en la cabeza y le pregunta: ¿ya ves? Y el hombre respondió: veo a los hombres, pero son como árboles que caminan, como unas manchas que veo ahí delante, parecidas a árboles que caminan. Y Jesús vuelve a imponerle las manos hasta que por fin este hombre vio al ser humano. Cuando uno está en los caminos del mal, uno se vuelve ese ciego, que no es el ciego físico, es el ciego que no es capaz de ver la imagen y semejanza de Dios en cualquier ser humano. Y al no ver eso, va a tomar al ser humano a que vea ya como árbol, como animal o como cosa que camina, y entonces lo va a dañar, lo va a explotar y lo va a matar, dado el caso. El gran problema del mal es ese: no ver a Dios que está delante. El signo de la presencia de Dios es cualquiera de nosotros, porque somos su imagen y semejanza, Dios con cuerpo de carne por este mundo, que camina, que disfruta, que entrega, que sirve. Todos nosotros somos esa imagen de Dios, y si no nos podemos ver como lo que Dios nos hizo, pues vamos a ver otras cosas. Algo o una cosa a la que se puede engañar, explotar, dañar, asesinar, robar, bueno, todos los verbos malos. Y por eso, queridos hermanos, si alguien no puede ver eso, pues el suspiro de Jesús continúa a lo largo de la historia. Paciencia, paciencia. Ojalá todos tuviésemos esa capacidad, y por eso Jesús dice aquí: se va a la otra orilla. En esta orilla no somos capaces de ver a Dios, o hay gente que no es capaz de verla, que hace invisible a los demás. Los evangelios denuncian todo el tiempo esto, especialmente San Lucas, en esas parábolas fuertes que pronuncia, especialmente aquella donde un rico que banqueteaba todos los días tenía un pobre a su puerta y nunca lo vio, solo cuando ya estaba en el infierno ardiendo entre llamas,
esas llamas del mal que nunca se van a apagar, ahora sí se dio cuenta que existía Lázaro. Lázaro, el pobre, sí tenía nombre, el otro nunca se nombró porque lo que no se nombra en la Biblia prácticamente no existe. Es una forma de decir, hay que tener la capacidad de observar al otro. Hoy el Evangelio nos invita a eso. Si uno no tiene esa visión de Dios, esa fuerza de Dios para ver a Dios en el otro, como no fue capaz Caín de ver a Dios en su hermano Abel, y por eso dice esa frase terrible, ¿acaso soy yo guardián de mi hermano? Y por eso en el campo lo mató. Ese mismo mal nos está pasando, y el mal de la sociedad es precisamente eso, invisibilizar, se dice hoy en términos sociológicos, volver invisible al otro, y especialmente con ese mal que se llama la aporofobia, la repugnancia a los pobres. Porque si otra persona trae dinero, bienvenido, pero si es un pobre, sea el que sea, se le rechaza, se causa una repugnancia. Y queridos hermanos, esa repugnancia hacia otro ser humano, sea el que sea, rico o pobre, eso no nos deja ver el signo de la presencia de Dios que ha puesto por miles de millones alrededor nuestro. Si no somos capaces de ver a Dios ahí, ya no sirve dar ningún tipo de signo. El mayor signo que Jesucristo nos ha dejado en este mundo es lo que se llama sacramento. Si Dios puede, si Jesús puede encarnarse en un cuerpo humano y también puede encarnarse en un pedazo de pan y un poco de vino, si uno no es capaz de ver su presencia ahí, está fregado. De verdad que sí. Por eso no se le dará más signo. A ver si de pronto en la mañana mirándose al espejo algún día descubre que todo lo que estaba buscando estaba enfrente de él. Por eso, queridos hermanos, volver invisible al otro, esa es la causa de todos los males. Cuidado, hermanos, porque ahí es donde vienen las grandes tragedias, los grandes males de la humanidad. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Acepta, Señor, nuestro corazón contrito y nuestro espíritu humilde, que este sea nuestro sacrificio. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Que esta ofrenda, Señor, nos purifique y nos renueve y se convierta en causa de recompensa eterna para quienes cumplimos tu voluntad por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias y deber nuestro alabarte, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno en todos los momentos y circunstancias de la vida, en la salud, en la enfermedad, en el sufrimiento y en el gozo,
por tu siervo Jesús nuestro Redentor, porque Él en su vida terrena pasó haciendo el bien y curando a los oprimidos por el mal. También hoy como buen samaritano se acerca a todo hombre que sufre en su cuerpo o en su espíritu y cura sus heridas con el aceite del consuelo y el vino de la esperanza. Por este don de tu gracia, incluso cuando nos vemos sumergidos en la noche del dolor, vislumbramos la luz pascual en tu Hijo muerto y resucitado. Por eso, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos a una voz el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo y Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, porque Él nos mandó celebrar estos misterios. Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan. Dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos. Con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Monseñor Francisco Antonio Nieto Súa, al orden episcopal, a los presbíteros, a los diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia y reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo.
a nuestros hermanos difuntos y oramos especialmente por Rafael Antonio Huitrago Ruiz al cumplir un mes de fallecido, y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Por eso digamos con fe y esperanza: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu infinita misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros y con tu espíritu. Como hijos de Dios, intercambiemos un saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado, Cordero de Dios, que quitas el pecado, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado, Cordero de Dios, que quitas el pecado, danos la paz, danos la paz. Hermanos, este es Jesucristo. Él es el Cordero de Dios. Él es el que quita el pecado del mundo, y dichosos todos los llamados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar.
Oremos. Alimentados con el manjar del cielo, te pedimos, Señor, que busquemos siempre las fuentes de donde brota la vida verdadera, por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. Amén. Dale, Señor, el descanso eterno, brille para ella la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno, brille para ella la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno, brille para ella la luz perpetua. Las almas de nuestros hermanos difuntos, en especial la de nuestro hermano Rafael Antonio Huitrago Ruiz, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Así sea. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios.